Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida una vez más a una de las reuniones del Grupo Cristiano Calle Belén. Mi nombre es Ana Cristina Nicosia y tengo un poco más de 9 años de asistir al grupo. En estos años ha sido una bendición para mí conocer gente tan maravillosa, pero sin duda la mejor experiencia ha sido conocer a Jesús y aceptarlo como mi Señor y como mi Salvador. Otra cosa que les quiero contar es que soy parte del grupo de música de Calle Belén hace aproximadamente 3 años y como dato curioso les quiero contar que honestamente pues no tenía mucha idea de lo que era la música ni el canto. Sencillamente pues me gustaba cantar y en estos últimos 3 años junto a mis compañeros y amigos he aprendido muchísimo de música, pero lo que más he disfrutado en estos años ha sido alabar al Señor junto a ellos con todo nuestro corazón. Una de estas personas maravillosas que he conocido en estos años es la amiga que me acompaña hoy. Hola Ani, ¿cómo estás? Mi nombre es Yeneris Rangel y me da mucho gusto saludarlos a todos. Tengo 16 años de pertenecer al grupo cristiano Calle Belén. Actualmente formo parte del grupo de jóvenes profesionales, los cuales nos reunimos todos los sábados, esta vez por plataforma de Zoom, y estamos estudiando Colosenses. También pertenezco al grupo de las mujeres, en donde todos los jueves estudiamos un tema diferente de la palabra del Señor, y ha sido de mucha bendición para todas las mujeres que nos reunimos cada jueves para aprender de las hermosas promesas que tiene el Señor. A ver, Ani, ¿qué has hecho en esta cuarentena? Cuéntame. Bueno, te cuento que en esta cuarentena, Jenny, hemos podido experimentar nuevas modalidades, como por ejemplo el teletrabajo. El teletrabajo es algo que realmente, pues, algunas otras empresas ya lo venían desarrollando, inclusive en otros países también es muy común. Sin embargo, para mí es una nueva experiencia. Pero bueno, te puedo decir que hemos obtenido muy buenos resultados en esta nueva modalidad. Y a la vez ha sido de gran bendición porque he podido aprovechar mucho más tiempo a mi hija, que tiene 5 años, y en mi caso he podido desarrollar un nuevo rol, que es el rol de teacher. Y para mí ha sido de gran bendición poder enseñarle a leer y a escribir. Eso es algo que no voy a olvidar nunca. Cuéntame, Jenny, ¿y tú cómo te ha ido en estos días? ¿Y a ti cómo te ha ido en estos días? Bueno, estoy de acuerdo contigo de que esto del teletrabajo es bastante nuevo para nosotros aquí en Panamá, pero ha sido una nueva experiencia. Considero que todas las situaciones nos enseñan a aprender cosas nuevas cada día. Yo también estoy en teletrabajo, gracias al Señor. Tengo mi trabajo y todos los días para mí es algo nuevo que aprender. Te cuento que esto es como que aferrarnos a Dios cada día, confiar en su palabra y siempre creer en las promesas que Él nos ha dado. Amén. Bueno, a continuación que vamos a escuchar una preciosa canción del grupo de música de Calle Belén y después vamos a escuchar la meditación de la palabra de Dios por el pastor Jorge Rodríguez.
Hola, muy bienvenidos a una reunión más del Grupo Cristiano Calle Belén. Queremos decirles pues que los extrañamos muchísimo, nos hacen falta, nos comunicamos constantemente a través de las redes, inclusive por videoconferencia, pero aún así se requiere ese calor humano que siempre nos hemos dado cuando nos reunimos. Bueno, estamos viviendo, no hay duda alguna, momentos muy difíciles. Amenazas reales que vienen a nuestras vidas, amenaza en la salud, amenaza en lo económico, inclusive en la familia. Pero en el día de hoy queremos hablar de la amenaza espiritual que estamos viviendo durante este tiempo tan difícil. Le damos gracias a Dios, sin embargo, que en medio del Grupo Cristiano Calle Belén, una inmensa mayoría de las personas, todas están conectadas a las redes, a las reuniones por Zoom, y sabemos pues que en su gran mayoría todos estamos agarrados del Señor, buscando del Señor constantemente. Pero aún así, hay personas que en este tiempo se les ha hecho difícil y han bajado la guardia, y algunos pues inclusive se han debilitado en su fe. Y de eso queremos hablar en el día de hoy. Hace unos años, mi esposa y yo conocimos a una pareja de cristianos. Era gente muy fogosa en las cosas de Dios, inclusive para nosotros en algunos aspectos ellos eran de inspiración. Pero ¿qué sucedió? Que al cabo de un tiempo ellos por alguna circunstancia fueron bajando espiritualmente y finalmente se apartaron del Señor. Eso nos causó un gran dolor y naturalmente hasta el día de hoy pues extrañamos que ellos estén apartados de los caminos. Ahora, ¿qué hablamos acerca de las estadísticas? Las estadísticas
no traen consuelo a nuestras vidas cuando nosotros perdemos a un ser querido. ¿Están de acuerdo? Se puede decir que aquí en Panamá hay un porcentaje de letalidad muy bajo, pero si una de esas personas es un familiar, una persona que uno estima y quiere, entonces las estadísticas no dan consuelo. Y asimismo en las cosas de Dios. Calle Belén, como les he dicho, en su inmensa mayoría estamos pegados al Señor, pero este es un mensaje para aquellos que, aunque no sean una cantidad grande, pues están pasando momentos difíciles, y también para todos aquellos que, aunque no lo manifiesten, por dentro tienen inquietudes. Y para el día de hoy lo que quisiéramos tomar es el caso de Pablo en una carta a su fiel amigo Timoteo, a su hijo en la fe Timoteo, en donde Pablo desde la cárcel escribe esta carta abriendo su corazón y diciéndole a Timoteo lo triste que él estaba. Vamos a leerlo, eso está en 2 Timoteo 4:9, dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. 3 personas que estaban junto a él, no estaban ellos presos. Pablo sí estaba en la cárcel en Roma, y estos 3 hombres venían y en cierta forma aliviaban su estancia allí, le traían lo que él necesitaba, pasaban y estaban conversando con él, y esto era de gran consuelo para el apóstol Pablo. Pero llegó el momento que los 3, cada uno se fue, y de estos 3, el que más dolor le causó a Pablo fue Demas. ¿Por qué? Demas tenía años ya de estar trabajando junto con Pablo, era su íntimo colaborador, y sin embargo ahora se había ido. Pero el apóstol Pablo habla: Demas me ha abandonado, y dice: me ha desamparado amando este mundo. Y podemos ver aquí que lo que más le dolía a Pablo no era la ausencia de Demas, sino que él había amado más a este mundo, lo cual significa él se había enfriado en las cosas de Dios, inclusive se había apartado de los caminos del Señor. Qué dolor más grande sentiría Pablo en aquel momento. E inclusive pensando un poco de cómo sucedió esto, me imagino que llegó el momento en que Demas se hizo la siguiente pregunta: ¿acaso vale la pena? Quizás usted se ha hecho alguna vez una pregunta como esta. En el día de hoy vamos a abordar el tema de aquellas personas que están caminando con el Señor y después de un tiempo se apartan. Y lo vamos a ver desde 2 puntos de vista. Primero vamos a ver las causas y luego la respuesta que Dios tiene para nosotros en una situación como esta. Veamos entonces las causas. Y uno de los pasajes en donde más claramente se expone las posibles causas por las cuales la gente se aparta de los caminos del Señor está en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. Hay 4 tipos de personas aquí, pero 2 de ellas empezaron a caminar con el Señor y luego abandonaron su fe en Jesucristo. Y fíjense cómo lo explica aquí. La primera de ellas en Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se aparta. Una de las causas muy comunes para que la gente que comenzó a caminar con el Señor luego de un tiempo
ya se aparte, son las pruebas. ¿Y qué cosa? Pues porque ahora estamos viviendo un tiempo que definitivamente pone a prueba nuestra fe. Ahora, hay una palabra muy hermosa en el libro de Romanos. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Bueno, estamos viviendo, como sabemos, momentos demasiado difíciles, pero es que el Señor nunca nos ha prometido que nosotros vamos a estar exentos de esos problemas. Dice la Escritura en boca del mismo Señor Jesucristo, dice: en el mundo ustedes recibirán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener en esa promesa que Dios nos ha dado. Es más, en ese mismo libro de Romanos, un poco más adelante, en el versículo 37, dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que si bien es cierto que las pruebas vienen a ser un detonante o una causa de que el cristiano se debilite en su fe, también es muy cierto que el Señor estará con nosotros, Él nos ayudará y Él definitivamente no nos desamparará. La otra causa está en el versículo siguiente, Lucas 8:14, y lo explica así: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Por un lado están las pruebas y por el otro lado la seducción de todas las cosas que hay en este mundo. La palabra mundo en este contexto se refiere al sistema que nos rodea y que está en contra de la voluntad de Dios. Está precisamente atentando contra los designios, contra los consejos de Dios. Y en este pasaje se nos habla pues de que esta seducción que hay en el mundo mata la fe de muchos creyentes. Volviendo al caso de esta pareja que le digo que conocimos hace muchos años, ellos estaban caminando bastante bien en los caminos de Dios. Y de repente surgió lo que hoy en día se le llama como el evangelio de la prosperidad, en donde sencillamente se ocasiona que el cristiano quite su mirada de Jesucristo y ponga su fe y su deseo en las cosas materiales. Cuando hablamos de ese evangelio de la prosperidad, estamos hablando de sus distintas modalidades, como es el declarar, el decretar, el confesar, inclusive últimamente el pactar. Todas estas cosas, ¿con qué propósito? Con que el cristiano vuelva a poner su mirada en las cosas terrenales y entonces ese deseo desmedido por alcanzar, ya sea fama, o sea dinero, o sea poder, eso entonces enfría su corazón. En el caso de esta pareja, eso fue lo que sucedió. Ellos entonces comenzaron a ponerse metas materiales muy altas, creyendo que ellos, a través de cosas como esta, como la confesión positiva y alguna de estas desviaciones, ellos podían entonces alcanzar todo lo que quisieran en esta tierra. Pues nada más alejado de la realidad, porque el Señor Jesucristo no nos prometió a nosotros que aquí Él vendría a darnos sencillamente abundancia. No es eso lo que promete. Es más, Jesucristo murió en la cruz por otra razón.
para pagar por nuestros pecados y para darnos la vida eterna. Así que el mismo deseo de alcanzar o de poder disfrutar de esa eternidad es lo que le da fuerza al cristiano. Una eternidad para la cual nosotros no tenemos que hacer nada porque Él lo hizo todo por nosotros. Yo muchas veces me he preguntado qué es lo que ocasiona que muchos cristianos tengan una idea distorsionada de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces inclusive me pregunto yo si será porque lo entendieron mal o quizás se les explicó mal el mensaje, pero algunos piensan que el Señor Jesucristo murió en la cruz es para traernos solución a nuestros conflictos, a nuestras finanzas, a nuestra familia, cuando realmente el Señor vino con un propósito más eterno, un propósito más sublime. La respuesta que nos tiene la palabra de Dios a una pregunta tan sentida como aquella de que ¿acaso vale la pena? En 1 Corintios capítulo 15 y versículo 19 se nos dice de la siguiente manera: si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. El cristiano no puede tener su esperanza solamente en las cosas materiales, en las cosas naturales. De esa manera entonces estamos perdiendo el enfoque, y por eso hay muchos cristianos que cuando viene la prueba o cuando viene la tentación, su fe decae y están dispuestos a abandonar los caminos del Señor. Se pregunta, ¿acaso vale la pena seguir a Jesucristo? Y luego entonces se apartan de la bendición que Dios desde un principio intentó para cada uno de nosotros. En el libro de Hebreos, capítulo 11, se nos habla acerca de los héroes de la fe. Y aquí viene algo muy interesante. Uno de esos héroes había sido llamado en la tierra de su parentela, en la tierra de todos sus familiares, había sido llamado por Dios para que fuera a una tierra diferente que Él le daría y donde Él allí multiplicaría su descendencia como las estrellas que hay en el cielo. Estamos hablando de Abraham. Y Abraham se fue hasta aquel lugar, a Canaán, y allí en este lugar vivió muchos años, inclusive con su hijo y con sus nietos. Pero observe qué dice la Escritura acerca de Abraham en la tierra de Canaán. Dice el versículo 9 de Hebreos 11, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es interesante, él había llegado a la tierra que le había prometido el Señor, pero estando allí, él entendía que él era un extranjero y un peregrino. Él estaba de paso allí, él no se aferró por nada a esa tierra, aunque era la respuesta de la promesa de Dios. Y a veces como cristianos nosotros olvidamos que Dios nos ha llamado a algo mucho más grande que las cosas que este mundo nos puede ofrecer. Y de esa manera a veces nos aferramos tanto a la prosperidad o a la felicidad y olvidamos que aquí, mientras estemos aquí, mejor nos vale que entendamos que somos peregrinos, que somos extranjeros, que estamos de paso. En el versículo 10 de este mismo capítulo, y hablando de Abraham, dice así: porque esperaba
la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no quedó fascinado con las cosas que él había logrado aquí en la tierra, porque Abraham fue un hombre próspero, pero él tenía su esperanza en una ciudad. Eso lo había entendido en su espíritu. Más tarde, en el libro de Apocalipsis, y ahora leeremos algo de eso, se nos habla más acerca de aquella preciosa ciudad. Pero en ese momento, Abraham entendía que el Señor lo había llamado para algo que iba mucho más allá de aquello que sus ojos podrían ver. Y nos lleva esto finalmente al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Aquí el apóstol Juan recibe una visión de los acontecimientos finales. Y se refiere el apóstol Juan a eso mismo que Abraham, miles de años atrás, estuvo esperando, confiando, puesta su mirada en aquello que habría de venir. Porque dice en Apocalipsis 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Él tuvo la visión de esa ciudad hermosa, con unos muros majestuosos, con puertas de perla, con un mar de cristal. Eso era lo que estaba viendo el apóstol Juan, aquello que también esperaba Abraham. Y sigue diciendo en el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso es lo que nosotros esperamos, esto es lo que nos debe motivar, esa esperanza gloriosa de una vida eterna para estar por siempre con el Señor. Y para aquellos que están pasando en estos momentos, pruebas terribles que retan su propia fe en el Señor Jesucristo, el versículo 4, porque dice así en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que Dios tiene para ti y para mí. Entonces no hay forma que un cristiano que tenga su esperanza puesta en tan preciosa promesa vaya a caer por las pruebas o inclusive por las seducciones que este mundo nos ofrece. Yo quiero animarte a que medites sobre esta palabra. Y si acaso tú eres de aquellas personas que te has preguntado en algún momento, ¿acaso vale la pena? Entonces, que tú levantes los ojos y así como Abraham, pongas tu mirada en las cosas eternas, en las promesas de Dios, aquello por lo cual Dios envió a su único Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quisiera hacer una oración contigo en este momento. Padre, que estás en los cielos, tú sabes las difíciles situaciones que algunos de tus hijos están atravesando. Limitaciones, amenazas, enfermedades, problemas económicos o familiares, inclusive algunos que han perdido algún familiar querido. Pero Señor, yo te pido que tú enjugues toda lágrima, Señor. Que tú nos des a ellos, a nosotros, a todos los que estamos buscando de ti, ese sentido de la eternidad, de las cosas
sublimes que tú tienes para cada uno de los que buscamos en ti nuestra confianza. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, queremos darle las gracias por su atención y pedirles que nos acompañen en nuestras próximas reuniones a través de este canal de YouTube. Que el Señor les bendiga. Qué hermosa palabra hemos recibido, de mucha bendición para todos. ¿No te parece, Ani? Definitivamente, Jenny, ha sido una hermosa palabra de gran bendición y que quedará grabada en nuestros corazones. Y si a ti también te gustó, no olvides seguir nuestras reuniones en el canal de YouTube del Grupo Cristiano Calle Belén y darle like a la campanita para que te puedas suscribir. Los esperamos en una próxima meditación del Grupo Cristiano Calle Belén. Hasta luego. Hasta luego.